preparar hace un tiempo para gente de otra diócesis. Y no es mucho lo que pude preparar, pero en temas muy importantes y muy poco tratados en nuestra época. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos espera después de esta vida? Ser católico es ser trascendente. Nosotros por obligación tenemos que tender aún más allá de este mundo. El que no quiere eso es lo que se llama la inmanencia, el permanecer encerrado en sí mismos y en lo que nos rodea, lo tangible, ¿no? Y rechazar firmemente cualquier pasar de eso a otra dimensión. Por eso, Joseph Pieper, en El ocio y la vida intelectual, ese hermosísimo libro, muy probablemente va a pasar a la historia, si es que vamos a tener todavía historia, definía al burgués aquel que quiere encerrarse bajo la cúpula de lo inmediato, aquel que no quiere traspasar la cúpula de lo terreno. Jean-Blois, en lenguaje más poético y rudo, decía que el burgués es un cerdo que quiere morirse de viejo, es decir, aquella persona que se contenta con los placeres de esta vida y pide esos placeres que sea su cielo, su felicidad. ¿Cuáles son los placeres del cerdo? Y el llenarse el vientre y satisfacer el bajo vientre. Si tiene mucho barro, mucha comida, muchas chanchas con la cual reproducir, entonces está contento. Entonces, el burgués es un cerdo que quiere morirse de viejo. Y entonces nos damos cuenta que burgueses son los capitalistas y los marxistas, porque ambos buscan el mismo fin, la misma finalidad es esa, ¿no? No nos engañemos. En cambio, el católico puede ser burgués por su modo de vida equivocado, pero está traicionando algo que tiene que creer firmísimamente por doctrina. El católico apostólico romano no puede ser burgués, ¿no? Si lo es, está traicionando completamente su fe, lo que está obligado a creer. Es decir, estamos obligados a ser trascendentes, a ir más allá de la cúpula del terreno, a un destino que no acaba acá en la tierra. Bien, eso lo vio con claridad Gramsci, el marxista Gramsci, ¿no? Que enfoca ya una última etapa del materialismo dialéctico, en otra palabra, el materialismo, que tiene dos caras, capitalismo y marxismo, son dos caras de la misma moneda, el materialismo. Gramsci decía, el enemigo es del católico. Y Jean-Blois, allá por el año 1915, decía, el enemigo es el burgués. Y los dos tenían razón. Porque si nosotros católicos, fuera de la fe católica, encontramos a alguien de buena voluntad que está buscando un absoluto, ese va a terminar siendo católico. ¿No es así? Porque está buscando el absoluto, y lo absoluto no en una inmanencia, sino en una trascendencia. Acá, ninguno de nosotros puede ser Dios para ninguno. ¿No es así? Ni el anticristo, que va a querer usurpar el lugar de Cristo. Él va a querer presentarse como el hombre que se hace Dios. Así como Jesús es Dios que se hace hombre, el anticristo va a ser el hombre que quiere hacerse Dios. ¿Es así? Bueno, entonces, pero por eso se va a llamar el 666, que da ahí en la Sagrada Escritura. El número perfecto es el 7, el número de la perfección. 7 de la semana, 7 notas musicales. El anticristo, por más que quiera, no va a poder llegar a ser Cristo. Entonces, va a ser un aborto, va a ser una frustración, porque ninguna criatura puede llegar a ser el creador. Dios, al elevarnos a lo sobrenatural,
nos puso más arriba de todo objetivo terreno que pueda satisfacer. Entonces, esa teoría se ve bien cuando se habla del limbo, que es otro tema tabú. Nosotros no sé si tendremos tiempo, pero es una de las mansiones de ultratumba también, el limbo, ¿no? Por eso, tenemos que tener bien en claro que el católico apostólico romano es trascendente por esencia y por doctrina. Y si no lo es en su vida cotidiana, está traicionando profundamente todo lo que dice creer. Bien. Entonces, vamos a ver esta de las mansiones de ultratumba está englobado en la teología católica. Yo parto del presupuesto que estoy hablando a creyentes. Si hay alguno que no es creyente, paciencia, lo lamento. Y no les voy a dar nada de mi cosecha, sino en la doctrina católica apostólica romana. ¿Sí? Si a alguno le cae mal a su estómago, analiza si su estómago es católico o es cualquier otra cosa con la cual se reemplazan hoy día a la fe católica. Bien. Este tratado, que veremos lo que podamos, así es el plazo que tenemos. No sé cuál es el nivel del aguante personal de cada uno de ustedes, pero calculamos una hora, ¿no? ¿Así? En una hora pueden aguantar. Bien. Algunos lo llaman el tratado de Dios consumador y otros lo llaman el tratado de las postrimerías. Vamos a ir aclarando un poco, porque aunque todos ustedes son inteligentes y sumamente cultos, yo me llevo a la sorpresa de que hay muchas de los modernos contemporáneos de los que nacimos hace unos cuantos años atrás, no conocen las palabras más importantes o que tenemos que usar. Dios consumador. ¿Qué es consumar? Consumar es llevar a cabo enteramente algo. Dios consumador quiere llevar enteramente a cabo algo, que es la obra de nuestra divinización. Para eso nos ha creado. No nos ha dejado el nivel meramente de criaturas del terreno de lo natural, sino ha querido hacernos dioses por participación. Por eso el demonio, que es un zorro estúpido porque en lo esencial eligió mal. Es muy vivo para la pavada, pero en realidad eligió su felicidad eterna. Por eso lo tienta, seréis como dioses. En toda mentira hay algún fragmento de verdad, por eso atrae, ¿así? Entonces seréis como dioses. Claro, Dios quería darles a Adán y Eva esa participación de la naturaleza divina que ya se las había dado, pero en el plano de la fe. Pero quería darle en el plano de la visión, llevarlo, ¿no? A la participación plena de la naturaleza divina. Seréis como dioses. Bien. Entonces, consumar, Dios consumador, llevar a cabo enteramente algo, es decir, nuestra divinización. Llevar a cabo. Discúlpenme, pero también tenemos que aclarar. ¿Qué es llevar a cabo? ¿Sí? Cabo es el extremo de una cosa. Es el fin de algo, ¿no? Por eso, cabo, en el terreno militar, es el último grado de la jerarquía militar. Cabo. Más abajo del cabo están los soldados. El cabo es el último grado de la jerarquía militar. Sí. Atar cabos, atar extremos de cosas para anular una idea y sacar una conclusión. ¿Sí? Entonces, consumar es llevar a cabo, es llevar al final de todo, a sus últimas consecuencias, a su término absoluto, algo que es nuestra divinización. Entonces, el tratado de Dios consumador es aquel tratado que engloba cuáles son, es lo último de nuestra vida, de la historia de la humanidad y del designio de Dios. Lo último. Lo último. Y ahí viene novísimo. Novísimo quiere decir lo último. Eso es nuevo. Esto es nuevo. Nuevo quiere decir lo último, ¿no? Bien.
Y la otra palabra que es las postrimerías. Postrimerías también significa lo último. Por eso decimos el postre. El postre es lo último que comemos, porque es aquello con lo que se cierra normalmente, excepto en la Argentina en época de crisis, una comida se cierra con un postre. ¿Es así? Ahora se chupa un clavo o cualquier cosa, pero en tiempo normal, en cualquier país que esté en una economía normal, racional y no saqueada, entonces al terminar la comida con un postre, porque es lo último, ¿es así? Eso los mozos astutos en las fiestas, cuando ven que la gente come demasiado y no va a alcanzar, entonces les ponen algo dulce para que ahí dejen de comer, ¿no? O sea, abrevien la fiesta dándole un postre, ¿no? Entonces el postre va limitando el apetito. Bien. Y después lo que sobra se lo llevan ellos a la casa. Cuando ustedes se casen, tengan a alguien astuto que examine la cocina y qué pasa ahí con la... Pero nosotros compramos tantos sándwiches, tantas masas, ¿y qué pasó? Y los mozos se lo llevan de recuerdo. Bien. Entonces, estamos con Dios consumador, es decir, este tratado enfoca lo último, ¿no? Ahí donde va a ser lo último de la historia y lo último de la escatología personal, es decir, que nosotros también vamos a tener un fin. Se llama también las postrimerías, el tratado de las postrimerías también, otra cosa para llamar lo último de lo último. Y a raíz de esto me viene una idea. Leon Blois, cuando uno de estos estúpidos animales que se llaman periodistas y que ya existían en esa época, año 1917, se le entrevistó un día, ¿no es así? Le dice a Leon Blois, que despreciaba a los periodistas, dice, y usted cuando quiere saber las últimas noticias, ¿qué periódico lee? Y él le dijo, cuando yo quiero saber las últimas noticias, yo leo el Apocalipsis, porque estas son las últimas noticias. Lo último que va a pasar, lo último de lo último. Bueno, entonces él, evidentemente se quedó asombrado, el periodista, pero Leon Blois le dijo una verdad profundísima, ¿no es así? Así que no andemos detrás de los periódicos y leamos más el Apocalipsis si tenemos la aplicación y la comprensión de las últimas noticias. Bien. ¿Qué son estas postrimerías? Muerte, juicio, infierno, gloria. Añadamos purgatorio, limbo y esos que decimos nosotros que creo Jesucristo descendió a los infiernos y que también esas son moradas del más allá, ¿no es así? Lo que llama también el seno de Abraham. Veamos entonces, antes de entrar directamente en las mansiones de ultratumba, y piense que un día, así como estamos acá, vamos a estar en una de esas mansiones de ultratumba. ¿Es así? Yo veo que son casi dos jovencitos, pocos tenemos pelo blanco, no tenemos pelo, pero un día todos los que estamos acá vamos a estar muertos. ¿No es así? Está muerto. María Teresa también. Sí, pero alguna discípula va a seguir con su obra. Entonces, si le compra este departamento como recuerdo y reliquia, ¿no? María Teresa, estarán otros sacerdotes, estarán otras personas y otro anfitrión. Pero la realidad es esa, la muerte. La muerte no es, como decía Santa Teresita, rechazando la imagen artística, un esqueleto envuelto en una sábana con una guadaña que corta el hilo de la vida. La muerte es la separación del cuerpo y del alma, ¿sí? Simplemente. La muerte es separación del cuerpo y del alma. San Francisco de Asís diría, la muerte es la dulce mensajera que viene a trasladarnos del destierro a la patria eterna. Son formas de mirar. Pero ¿de dónde vino esa otra visión peyorativa? Y bueno, viene del pecado. La muerte entra por el pecado. Dios no hizo la muerte. Nosotros tenemos en el libro de la sabiduría el testimonio fehaciente de la revelación sobre esto. ¿Sí? Voy a leérselos
Sabiduría capítulo 2, versículo 23. Porque Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Bien, fíjense acá, brevemente tenemos, Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Y Dios es inmortal, ¿no? Dios es inmortal. Pero la naturaleza humana, por sí, es mortal, porque es divisible, cuerpo y alma, ¿no? Al ser divisible, es mortal. Pero Dios le da lo que la teología llama el don preternatural de la inmortalidad. Es decir, un don que no está exigido por la naturaleza ni corresponde a la naturaleza. La naturaleza del ser humano, por sí misma, es mortal. Pero Dios, para que el hombre fuese más a imagen suya, Dios es incorruptible, dice, Dios creó al hombre incorruptible porque le dio el don de inmortalidad, entre otros dones preternaturales. Y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, dotándolo de inmortalidad, lo hizo más semejante a su propia inmortalidad porque Dios es eterno. Y fíjese entonces lo que sigue. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. O sea, esos idiotas que hacen pactos con el demonio, que hacen rituales satánicos en este momento, cuidado, que hay muchas de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Hay una señora que en este momento está protegida por la policía, una mujer casada, porque está con amenaza de secuestro por una secta satánica, para utilizarla en una de estos rituales satánicos que hay, ¿no? Entonces, por envidia del diablo, es decir, que el diablo nos tiene envidia, no nos ama, y si quiere atraernos así, es para vengarse de Dios, no porque nos ama a nosotros. Así que todo aquel que trata de entrar en componenda con el demonio comete un acto de soberana idiotez, porque está haciendo pacto con alguien que lo odia. Y envidia, ¿qué nos envidia a nosotros? Bueno, nos envidia la posibilidad que tenemos de amar a Dios. Nos envidia la posibilidad que tenemos, si queremos, de compartir la eternidad de Dios mismo. Y fíjense ustedes, ¿qué nos envidia? El recibir el Santísimo Sacramento, ¿no es así? Nos envidia el poder arrepentirnos. El demonio no puede arrepentirse. Vamos a ver también ese tema. El demonio no puede arrepentirse por su propia naturaleza, pero además el tiempo de merecer o desmerecer es el tiempo de la mortalidad, ¿sí? El tiempo de la prueba acá en este mundo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, porque por envidia tienta a Adán y Eva, los lleva a la caída, ¿sí? Y luego como castigo de la caída entra la muerte del mundo. Y la experimentan los que le pertenecen. Por eso, que son jovencitos el día de mañana, formen una familia, sepan que tienen la obligación de bautizar a sus niños dentro del mes de nacido, si no cometen pecado grave. ¿Por qué? Porque mientras no están bautizados están bajo el poder del demonio. Por eso, antiguamente ahora hay un exorcismo muy diluido, ¿no es así? Esto un poquito light en las modernas liturgias de la Iglesia Católica, es un poquito light, parecería que tenemos que hacer componenda con los ángeles separados, ¿no? Así, porque si le decimos demonio se pueden ofender, ¿no? Entonces, los exorcismos, cuidado, no hacer demasiado exorcismo, a ver si lo ofendemos al demonio también. Al demonio hay que sacarlo patada de nuestra vida, de nuestra alma y del alma de nuestros niños, por supuesto. El maldito envidioso, el adversario de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso la Iglesia pone bajo pecado grave, yo estoy tomando al autor, el derecho canónico dice bautizarlo cuanto antes. Entonces los teólogos empiezan a discutir, el que pone más periodo, más prolongado, es un teólogo, del cual yo tomo, porque es el que tomo más amplio.
¿no? Un mes. Pero hay otros que lo ponen menos tiempo. En tiempo de fe se lo bautizan el mismo día o al día siguiente. Con mucha dificultad al tercer día. Esa es la postura católica. ¿Cómo voy a querer que mi hijo esté bajo la influencia de Satanás ni siquiera un día? Tengo que sacarlo cuanto antes. Por eso dice acá, la muerte la experimentan los que le pertenecen. Bueno, tenemos que hacer la distinción entonces entre la muerte temporal y la muerte eterna. Aquellos que pertenecen a Cristo van a experimentar también la muerte eterna. Bien, entonces veamos brevísimamente los enunciados teológicos. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia punitiva del pecado, eso es de fe. Es castigo del pecado, ¿no? Ya Dios le había avisado en el Génesis 2:17, al prohibirle el comer del fruto de un árbol determinado, es una prueba. Fíjense, el demonio le quiere hacer ver como que Dios tenía envidia al hombre, por eso le prohibía apropiarse del fruto de ese árbol. En cambio, Dios lo que hace, que así lo interpretan los mejores teólogos de la Iglesia, al poner esa prohibición, le está poniendo una sublime astucia para que el hombre no caiga en la tentación de creerse a Dios. Dios al ser humano lo hace tan grande, a su imagen y semejanza, que la tentación va a ser que él se crea a Dios. En cambio, al ponerle a Dios una prohibición, le está diciendo siempre, cuidado, por encima tuyo hay alguien a quien tú debes obedecer. Y entonces lo va a conservar en la humildad. La humildad es una virtud maravillosa, es parte de la templanza, es parte y derivada de la templanza. Es decir, el amor ordenado a la propia excelencia, porque la soberbia es el amor desordenado de nuestra propia excelencia. Entonces, la virtud de la humildad, que Santa Teresa lo define tan hermosamente, humildad es vivir en la verdad. Humildad es vivir en la verdad. Y la verdad es que Dios hay uno solo y no somos nosotros. Entonces, para conservar a Adán y Eva en la humildad, es decir, en la verdad, Dios le pone una prohibición, para que siempre tuviesen presente que por encima de ellos está Dios, a quien tienen que obedecer, servir y amar sobre todas las cosas, respetando y acatando su soberanía. Él es el Señor. Nosotros somos lugartenientes de Dios. Nosotros somos los colonos de la tierra, pero el dueño es Él. Vamos. Entonces, con esa prohibición, Dios les pone un medio para impedirles caer en la soberbia. Por eso les había dicho, el día que de él comiereis, morirás de muerte. Morirás de muerte. Y luego, cuando transgreden el límite que Dios les puso, después viene el castigo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Entonces, repitamos lo del libro de la sabiduría, Dios no creó la muerte. La muerte es consecuencia punitiva del pecado, y eso es de fe. Eso es de fe. Bien. Hay otros textos, ¿no? San Pablo decía claramente, Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado en Adán. Adán, cabeza de la humanidad, al pecar él, fíjense que el demonio engaña a Eva. Esto le viene bien a los machistas, ¿no? El demonio no engaña a Eva. Pero algunos dicen porque era débil. No era porque era más débil, quizás porque era más fuerte. ¿Sí? Lo que daba que cayese Eva y forzosamente le iba a arrastrar a Adán. Este tema lo trata un poco el teólogo Michel Schmaus. ¿Sí? Entonces, pero en tanto hubiese caído Eva, si no hubiese caído Adán,
esa culpa no hubiera sido transmitida a todos los hombres, porque Adán era la cabeza de la humanidad, como Cristo es cabeza de la iglesia. No es la Virgen María la cabeza de la iglesia, es Cristo. Por eso no era Eva la cabeza de la humanidad, sino Adán. Por eso el que tenía que caer era Adán. Entonces el demonio astutísimo capta a Eva, y Eva es la que arrastra a Adán. Lean bien en el libro del Génesis todo este tema. Segundo, todos los hombres que vienen al mundo con pecado original están sujetos a la ley de la muerte. Y esta otra verdad que es importantísima: con la llegada de la muerte cesa el tiempo de merecer y desmerecer y la posibilidad de convertirse. Fíjense que mientras nos quede un aliento, podemos ganar el cielo o perderlo. Por eso el demonio ataca también en la agonía. San Gabriel de la Dolorosa, santo pasionista que muere a los 23 años de tuberculosis, está en su celda, en la clausura, y de repente está su director espiritual y algunos frailes acompañándolo en esa agonía con su oración. De repente ve entrar a un grupo de cortesanas. Actualmente son las trabajadoras sexuales, ¿no? Que se llaman. Actualmente se llaman cortesanas, así, ataviadas evidentemente para mostrar su mercadería y atraer la atención del moribundo, que sean eso. Y entonces San Gabriel empieza a gritar: ¿quién dejó entrar a estas mujeres seductoras? Yo soy director espiritual. Dice: ¿qué ve tu hermano Gabriel? Estas mujeres acá, tentadoras, que han venido, ¿qué la dejó entrar? Entonces, como vio que era el demonio, roció con agua bendita la pieza y desapareció inmediatamente. Acuérdense siempre que el demonio, que no puede llegar directamente a nuestra voluntad, a nuestra inteligencia, puede llegar indirectamente a través de la imaginación y de la memoria. En este caso ven cómo actúa sobre la imaginación del moribundo. Así que, por eso lo pedimos también nosotros en el Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedimos a la Virgen que estén a nuestro lado cuando nosotros vamos a traspasar el umbral de la eternidad, porque hasta ahí nos va a tratar de atacar el demonio. Porque el demonio sabe que aún en el último momento puede perdernos, ¿no? A veces es una tentación de desesperación, a veces una tentación de vanagloria, en fin, puede poner muchas. Recordarnos pecados pasados ya perdonados, así, y hacernos entrar una angustia y desesperar de nuestra salvación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también antiguamente se enseñaban jaculatorias, ¿no? Para ese momento terrible. Vulnera tua merita mea, tus llagas son mis méritos, ¿no? Para la tentación de infatuamiento. Dice: Señor, yo me salvo, estoy lleno de méritos. Entonces, los santos moribundos, Señor, cuando eran tentados de esa manera, decía: Señor, tus llagas son mis méritos. Vulnera tua merita mea, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con la llegada de la muerte cesa el tiempo de merecer y desmerecer, y la posibilidad de convertirse. Eso les va a dar a ustedes un gran valoración del misterio del tiempo, ¿no? A veces uno ve personas ahí que están en un café, tomando café, ¿qué está haciendo? Y no sé, estoy matando el tiempo, se decía antes. O estoy haciendo tiempo, dicen otros, como si el fabricar tiempo estuviese en nuestras manos, ¿no? Son todas frases muy estúpidas que no significan nada, simplemente estoy perdiendo el tiempo, ¿no? No sé qué hacer con este tiempo que tengo. Entonces, pero la persona que tiene verdaderamente fe sabe que cada minuto de tiempo es algo valiosísimo, porque en ese minuto puede ganar o perder algo, puede ganar o perder la eternidad. Bien. Juicio particular, decimos muerte, juicio y luego la morada ultratumba. Llegamos entonces al juicio particular. Sabemos nosotros por el catecismo que hay dos juicios: el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular es el que se realiza inmediatamente después de emitir el último suspiro.
Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular en el cual el fallo divino decide la suerte eterna de los que han fallecido. Sentencia próxima a la fe. Entonces, estoy muriendo en esta cama de este hospital, emito mi último suspiro, ahí he sido juzgado. Y también es verdad de fe que inmediatamente se ejecuta lo que el juicio ha determinado. Eternidad feliz con Dios, eternidad desesperada, lejos de Dios, el infierno, y si no, lo que es muy común o más común, el purgatorio. Bien. Entonces, es de fe las almas de los justos que en el instante de la muerte se hallan libres de toda culpa y pena de pecado, entran en el cielo. Es también verdad fe aquellos que mueren en pecado mortal van inmediatamente